Buenas noches para todos, mi nombre es Andrés Julián Barrera, de la materia de Modelamiento y Simulación de la Universidad Católica del Norte, Fundación Universitaria. Nuestro docente quien nos acompaña es John Jairo Escorcia. Procederemos entonces a iniciar la sustentación de la actividad número 1 y la actividad número 2 de la materia de Modelamiento y Simulación. El desarrollo de este problema se presenta bajo el marco de la teoría de la simulación. En el trabajo se formulará el modelo en Excel para hacer uso de la herramienta que este mismo software ofrece para este tipo de planteamientos. La distribución a utilizar para la generación de números aleatorios que representen el número de productos a vender para el periodo solicitado será la distribución Poisson, y para la bondad de ajuste de la simulación con los 1000 datos de utilidad que se generarán, se utilizará la prueba de Kolmogorov. Se hará uso de los supuestos dados en el planteamiento y en el análisis de sensibilidad se cambiarán los parámetros de valores medios dados para las ventas de cada uno de los productos en 3 escenarios: optimista, medio y pesimista. La estructura básica del modelo será la siguiente, que en este momento se está evidenciada en la pantalla. Para la asignación de números aleatorios que representan la cantidad de productos a vender, se utilizó la distribución Poisson, la cual es una de las más importantes distribuciones de variable discreta. En Excel se generaron las siguientes probabilidades para obtener los números aleatorios en la simulación de las 2 semanas de operación, como se presenta en la siguiente tabla. En la elaboración del modelo se utilizaron los siguientes supuestos y restricciones. Para simular la utilidad de las 2 semanas con el modelo planteado y la distribución utilizada para la generación de números aleatorios, se recurrió a la elaboración de un macro con los siguientes parámetros en el lenguaje de Visual Basic. Para el análisis de sensibilidad se plantearon 3 escenarios: optimista, medio y pésimo, como lo representa en el cuadro. El único parámetro que se seleccionó para cambiar fue la medida de cada producto afectado por los porcentajes de incremento de ventas. Los demás parámetros no presentan ningún cambio y estarán de acuerdo a los planteados en el modelo inicial. En la aplicación de la prueba de Kolmogorov se utilizaron los siguientes estadísticos, y con la siguiente estructura de datos se halló el valor máximo entre la diferencia, el cual se comparó con la tabla correspondiente de prueba de bondad de ajuste para determinar si existe suficiente evidencia estadística, de tal manera que la distribución de la función de la utilidad simulada se distribuye normalmente. Con base en el modelo planteado, se generaron las siguientes salidas en la simulación en las 2 semanas, con lo cual se obtuvo el siguiente resultado de la rentabilidad de las 2 semanas, el cual es positivo. A pesar de ello, sin un parámetro de comparación adicional que permita establecer cuál es la retribución por la inversión en el proyecto, no se podrían arrojar un concepto que valía una alta rentabilidad. Vale notar que las variables aleatorias generadas corresponden a la tabla de probabilidades con la distribución Poisson, la cual se presentó en el apartado anterior. Con base en el modelo planteado y la simulación de 2 semanas de operación de la máquina, con la cual se obtuvo la rentabilidad de estos periodos, se procedió a desarrollar un macro, la cual se encargó de generar las 1000 semanas de rentabilidad. La macro desarrollada corresponde al siguiente algoritmo en lenguaje Visual Basic. El anterior procedimiento facilita la simulación de los 1000 datos las veces que sea necesario y en un tiempo mínimo requerido. Los datos generados cada vez que se ejecuta la macro son copiados en la columna siguiente al cuadro donde se simuló las 2 semanas de operación. Con estos 1000 datos se obtienen los estadísticos y la estructura de datos utilizada en la aplicación de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov. Se utilizó el modelo planteado con la simulación de las 2 semanas y las variables aleatorias de la rentabilidad generada en este periodo. Se consideró el cambio de los parámetros de unidades de productos medios, datos inicialmente en 3 escenarios: optimista, medio, pésimo, con 30%, 15% y 5% de incremento de ventas respectivamente, obteniendo el siguiente resultado. La prueba de Kolmogorov es un procedimiento de bondad de ajuste, es decir, permite la medición del grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Para la aplicación de la prueba se obtuvieron los siguientes estadísticos con los datos arrojados en la simulación de los 1000 periodos de evaluación.
Y a continuación, el siguiente es el gráfico de histogramas de frecuencias de los datos analizados. Con la siguiente estructura de datos se obtuvo el estadístico para permitir la aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas. El valor resaltado es el máximo con el cual se compara con el estadístico KS, como se muestra en la siguiente tabla. De lo anterior se concluye que hay suficiente evidencia estadística para decir que los datos se distribuyen como una normal. Los datos de los procedimientos y análisis anteriores se encuentran en el archivo de Excel anexo. Los resultados obtenidos con base en el análisis de sensibilidad, más que todo, fue evidenciable en el parámetro seleccionado, que es una variable exógena la cual no es controlable. Sin embargo, la variación en las ventas entre uno y otro escenario no es significativa, y en el caso del escenario pésimo, la rentabilidad de las 2 semanas simuladas sigue siendo positiva. Principales conclusiones que consideré importantes.